Buenas tardes, esta es mi cuarta charla en el Ateneo, se han dado de una forma cronológica. Primero hablamos del reino de los hititas y allí salieron a colación los pueblos del mar. Luego la guerra de Troya y volvió a aparecer los pueblos del mar. Y luego el retorno de los héroes y volvieron a aparecer los pueblos del mar. Así es que cuando el Ateneo me dijo, ¿por qué no hablas de los pueblos del mar? Pensé, todavía no. Como dijeron típico hoy, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Porque antes de hablar de los pueblos del mar nos falta un pequeño detalle. Saber por qué se produjo el colapso que dio paso a los pueblos del mar. Porque en una invasión aún más importante que la fuerza del invasor es la debilidad del invadido. ¿De acuerdo? Hace aproximadamente un año, en el Museo Liber, que junto con el Instituto Valenciano de Egiptología y este Ateneo son algunos de los grandes focos culturales con los que cuenta esta ciudad, dimos una charla sobre la globalización en la Edad del Bronce. Y esto es bastante importante para entenderlo, porque la globalización nos hace ricos, nos hace prósperos, pero también nos hace frágiles. Si hay algún economista en la sala, sabrá que cuando Japón estornuda, Wall Street se resfría. Y vamos a empezar desmontando algunos prejuicios. La Edad del Bronce no es una era atrasada. De hecho, en esta época se mejora la navegación, se inventa la vela, se descubre la rueda, se descubre el carro, se desarrolla la alfarería y nacen las grandes civilizaciones. Y lo más importante, tiene uno de los sistemas de relaciones interestatales más completos de la antigüedad. Y otro prejuicio con el que debemos acabar, el bronce. Todos pensamos, eran tan primitivos que ni siquiera conocían el hierro. Pues no. Fijaos que el cobre es un metal relativamente blando, 35 grados Brinell, pero el bronce tiene una horquilla que va desde los 70 a los 300. Hay mal bronce, pero hay muy buen bronce. El hierro dulce tiene solo 100 grados Brinell, está muy lejos del buen bronce. El acero blando, el habitual, solo llega a los 125. El acero inoxidable, las navajas de Albacete, las ollas a presión, solo alcanza los 250. Es mucho mejor que el mal bronce, pero no llega al buen bronce. Tenemos que irnos al acero de alta calidad, el acero quirúrgico, el acero de herramientas, para conseguir un metal que de verdad sea mejor que el bronce. Es decir, que ya podéis olvidar uno de los prejuicios. El mundo antiguo cayó porque llegaron unos invasores con superioridad armamentística que conocían el hierro. Olvidadlo. En la lamentabilísima película Sinué el egipcio, todos recordaréis esta escena con Purdom y Víctor Mature, con las espadas. ¡Plam! Bueno, pues todo lo que veis en esa escena es mentira. Hay egiptólogos en la sala, por favor, que no les dé un infarto con las vestiduras, que eso también. Pero ni los egipcios desconocían el hierro, de hecho se lo compraban a los hititas, ni los hititas usaban el hierro en armas, ni un arma de hierro de la época hubiera podido romper así un arma de bronce. El cambio de metal no fue la causa, sino una consecuencia del cambio de era. Y en esta era tenemos relaciones internacionales documentadas. Lo primero que se descubrió fue el archivo de El Amarna, la capital de Akenatón, en 1887. Estábamos acostumbrados a leer papiros médicos, papiros culturales, pero en El Amarna aparecen cartas diplomáticas, además de una extensión inmensa. Poco después descubrimos los archivos hititas y nos encontramos con las dos versiones de los mismos documentos. Y finalmente los archivos de Ugarit, que demuestran que la diplomacia no era solo entre grandes imperios. Toda la región tenía una intensa actividad. Hay archivos mucho más antiguos, como los de Mari, que nos hacen retroceder al siglo XVIII, o los archivos de la ciudad de Ebla, con los que retrocedemos al 24. Pero fundamentalmente en el sistema de bronce tenemos un sistema diplomático en toda regla, exactamente igual que el de hoy, con algunas diferencias, por supuesto. Y cuando vemos el diagrama de flujo de las relaciones que vemos en las cartas de El Amarna,
comprobamos que son extremadamente complejas. Nada que envidiar a un archivo diplomático del siglo XX. Pero esto que sucede en la capital del poderoso Egipto aparece también en la casa de Urtenu de Ugarit. Ugarit hablaba con los reyes de Chipre, con los prefectos de Ugarit, con los reyes de otras ciudades-estado como Beirut, Carquemis, los hititas, los egipcios. Y hay una época de equilibrio de poder. Cuando jugáis a un videojuego de estrategia, veréis que se procura que todos los jugadores tengan las mismas posibilidades para que todos puedan ganar. Pues a esto, de forma naturalmente histórica, se llegó en la Edad del Bronce, con grandes unidades políticas, pero ninguna de ellas con capacidad para conseguir la unificación imperial de todo Oriente Próximo. Las fronteras van cambiando a lo largo de la Edad del Bronce, pero siempre con una constitución de grandes imperios, equilibrados entre sí. Este es el mapa que encontraríamos justo en el fin del mundo. Arriba a la izquierda, Ajiyawa, los reinos griegos. Hati, el gran reino de Anatolia. La gran potencia de Mesopotamia, que es Asiria, y su contrapartida Babilonia. Elam, que es uno de los grandes olvidados de la historia, y, cómo no, el enorme Egipto. Y, para entender la crisis, debéis tener en cuenta que todo empieza por el comercio. La función crea el órgano. Los estados son en realidad proveedores de servicios. Si no proveen los servicios, caen los estados. Servicios que varían según la época. En esta época, el servicio fundamental que debía ofrecer un estado era el comercio. Esto que tenéis aquí es ámbar del Báltico, que apareció ni más ni menos que en Barcelona. Es decir, el comercio a larga distancia es mucho más antiguo de lo que podéis imaginar. Pero claro, no es lo mismo comerciar con unas pocas cuentas que con toneladas de trigo y metales. Así es que poco a poco se van creando redes comerciales. Por ejemplo, por tierra, los asirios adquieren estaño de Elam, que está relativamente cerca, y lo venden en Anatolia. Venden tejidos, adquieren oro y plata, transmiten la escritura. Y del mismo modo que hay pequeñas redes de comercio, aparece también el comercio naval. Desde muy temprano, el Pecio de Gisaronu demuestra que ya había en el Bronce Medio comercio entre Creta y Anatolia. Y hablaremos de este pecio con más detalle más adelante. El que marca un antes y un después es el pecio de Uluburun, para el que fue necesario nada menos que 22.000 inmersiones. Es el pináculo de la arqueología submarina, cuya madera es de los años 1316 a 1305 antes de nuestra era. Aquí tenéis el descubrimiento del pecio, los lingotes de metal. Cuando penséis en lingotes no penséis en The Italian Job y los lingotitos de oro. No, no. Así eran los lingotes de la época. Esto sería una maqueta del pecio de Uluburun. Así visto parece pequeño, pero en realidad tenía una capacidad de carga de 20 toneladas y es un barco pequeño, luego lo veréis. Y esta es la reconstrucción que podéis encontrar en Bodrum, en Turquía. Pues bien, todo esto se establece a través de unas rutas comerciales necesarias, respetadas y codiciadas, porque en el Bronce Tardío coexisten tanto la economía palacial y el mercado abierto de comerciantes privados. El tráfico es mucho más complejo que las cuentas de ámbar y es un comercio que no tiene nada que envidiar al Renacimiento de Florencia. Hay bancos, hay tarjetas de crédito, cartas de crédito, corresponsales, agentes, sucursales en diferentes ciudades. Y a diferencia del trueque, los comerciantes ya no intercambian un producto por otro, acumulan beneficios. El comercio ha dejado de ser un medio, es un fin. Y coexisten el intercambio de regalos entre estados, que muchas veces en realidad encubren un tratado comercial,
un comercio regulado estatal, que en esta época es el más importante, que parte de unos llamados puertos de comercio, como es el caso de Ugarit, y el comercio de libre mercado de los comerciantes privados. Tenemos rutas tanto marítimas, de cabotaje, como terrestres. Pasaremos muy rápido sobre ellas porque esto da para un curso. De hecho, dimos un curso sobre esto en el Museo Liber, sobre las rutas comerciales. Egipto, por ejemplo, a través del llamado Camino de los Reyes, que atravesaba el Sinaí y seguía por Siria-Palestina, podía comerciar con la Alta Mesopotamia. Lo que hoy llamamos Via Maris, que es un nombre moderno porque no me consta que los egipcios hablaran latín, incluía el antiquísimo Camino de Horus, que unía el delta del Nilo con Gaza, con el llamado Camino de los Filisteos, que por la costa de Israel y Líbano aseguraba el comercio con el norte y contactaba con el Camino de los Reyes. Y estos caminos están sobradamente documentados. Tenemos todos los pergaminos, todos los papiros, todas las tablillas que queráis. Perdón, pergaminos no, porque los pergaminos se inventaron después, disculpad el lapsus. Pero, si no os apetece, yo tampoco sería capaz de hacerlo porque no hablo las lenguas de la época, buscar esas fuentes, podéis recurrir a una que todos tenéis en casa, la Biblia. Así que te rogamos que nos dejes pasar por tu territorio. No pasaremos a través de campos sembrados de viñedos, ni beberemos el agua de los pozos. Iremos a lo largo del camino del rey, sin desviarnos a derecha o izquierda, hasta que hayamos pasado a través de tu territorio. Eran rutas estables, pero con inconvenientes. En primer lugar, el tránsito es difícil en algunos tramos. Los que tenemos cierta edad recordamos lo que es ir a Teruel pasando por el Ragudo, ¿verdad? O intentar ir a Alicante cruzando el Port de Carrasqueta en Alcoy. Hay un mayor coste por distancia recorrida, porque los animales de carga son muy caros, no solo de comprar, de mantener. Los animales comen y comen mucho. A nadie se le escapa, además, que la capacidad de carga de un porteador o de una mula es mucho menor que la de un barco. Y sobre todo la inseguridad. El bandolerismo era la norma en el pasado. Así es que pronto empieza, siempre que se pueda, el comercio fluvial o marítimo. Egipto tiene la gran autopista, que es el Nilo, pero también, ambicionando cosas más lejanas, tiene la ruta del Mar Rojo desde tan antiguo como el 2500 antes de nuestra era. La ruta de Biblos, donde llega la valiosísima madera, y el canal de los faraones, el primer canal de Suez, que comunica el Nilo con los lagos amargos y con el Mar Rojo. Por aquí es por donde pasó Moisés, por cierto. ¿Y qué llega del norte? La importante madera. Egipto tiene grandes cantidades de palmeras y algunos árboles, pero pocos árboles para construcción, y creo que todos tenéis en mente que Egipto no es un país donde se construya poco, ¿verdad? Pues la madera venía de la costa sirio-palestina, valiosísima, tanto cargada como arrastrada, como en la maderada de Cofrentes. Pero también ambicionaba cosas del este, que tendrían que llegar a cierto lugar que pronto conoceréis. Se compraba una piedra preciosa, no identificada, a través de la Alta Mesopotamia se comerciaba con Elam y se adquirían bienes que venían de tan lejos como Bactriana. ¿Qué es eso de Bactriana? Por cierto, este es el lapislázuli, que como sabéis es tanto una joya como un colorante. Pues Bactriana está aquí, en el centro de Asia, en los Sistán, Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán. Muy, muy, muy lejos. Civilización descubierta por este señor tan simpático que es un griego póntico que vivía en la Unión Soviética. Otro día podremos hablar de los genocidios del siglo XX, incluido el griego póntico. Pero, en fin, hoy no es ese día. La civilización corresponde al llamado complejo arqueológico Bactria Margiana,
que a pesar de estar tan lejos, estaba muy comunicada con Oriente Próximo. De hecho, podréis reconocer influencias asirias, egipcias, sumerias y hasta del Egeo en su arte. ¿Y qué cosas venían de allí? El lapislázuli, que a los egipcios les gustaba mucho, drogas, tanto para uso recreativo como para uso medicinal, marihuana, amapola, efedra, pero sobre todo el estaño. El bronce es cobre y estaño, y el estaño es mucho más raro. Si no tienes estaño, no tienes bronce. Si no tienes bronce, no fabricas ni armas ni herramientas. También tenemos constancia de contactos entre Egipto y Grecia. Hay materiales de origen griego en Egipto, hay influencia griega en algunos rituales funerarios egipcios, hay productos cerámicos de imitación, y tú no imitas algo si no está de moda. Y hay cartuchos egipcios que se han encontrado en Grecia. Vamos a hacer una pequeña digresión para hablar de Ugarit. Ugarit es un reino muy pequeño y muy antiguo, al que nunca le importó ser tributario de Egipto, Mitanni y los hititas, porque no importa quién se lleve los aplausos, siempre que yo me lleve el dinero. Y era lo que se llama un puerto de mercado, donde había mercaderes reales habitando permanentemente de todos los países de la zona. Era como Casablanca, pero sin nazis. Y a partir del siglo XIV se convierte en el nodo fundamental de todos los intercambios comerciales de la región. Y, aparte de Casablanca, también es Suiza, consigue a cambio neutralidad, ventajas comerciales, exenciones de derechos de aduana. ¿Por qué? Porque las dos superpotencias de Egipto no desarrollaron un sistema de tráfico marítimo propio. Cuando Hatshepsut escribe con grandes letras, mandé una expedición a Punt, los griegos micénicos o los fenicios podrían decir, yo mando una igual todos los años. Y de hecho es el mismo error que siglos más tarde cometieron los persas, que confiaron todo su comercio a los fenicios, o el que después cometieron los reyezuelos africanos y los del sur de Asia, que confiaron todo su mercado a los árabes. El Islam no se extendió a lomos de un camello, sino en las tablazones de los cargueros. Así es que Ugarit creó una inmensa flota comercial propia y en momentos de necesidad hasta alquilaba las naves de otras ciudades-estado, con varios tipos de navíos. Recordad que el de Uluburun hemos dicho que tenía 20 toneladas de desplazamiento, pues tenían barcos de hasta 200 toneladas de desplazamiento con anclas de media tonelada. ¿Y por qué tantos tipos distintos de barco? Porque cada uno tenía una finalidad distinta. Los lentos de gran tamaño para el tráfico pesado, los de comercio rápido, que compensaban la menor carga haciendo más viajes, y los de redistribución costera, que iban de puerto en puerto especulando, comprando barato y vendiendo caro según las necesidades de cada día. El pecio de Uluburun era de los pequeños y, sin embargo, ya veréis todo lo que contenía. Había una ruta directa entre Creta y Egipto, la ruta asiática, que es la del pecio de Uluburun, que iba en función de las corrientes dominantes, que, como sabéis, en el hemisferio norte van en dirección contraria a las agujas del reloj, y una ruta de circunnavegación de Chipre, que era la principal fuente de cobre de la antigüedad. Con lo cual Ugarit se convirtió en el centro de intercambio de metales más importante de Oriente. Especulaba con el precio de los metales, compraba oro barato y lo revendía muy caro, y al controlar los metales, cuando ya tenía asegurado el tráfico marítimo, dio un paso más. Empezó a especular con el precio de los animales de carga, con lo cual empezó a controlar también el comercio terrestre. Y su principal socio eran los hititas. De Ugarit salía el grano hacia el puerto de Ura, otro nombre importante que luego aparecerá, que era el puerto de entrada del imperio hitita. Y llegó a ser tan estrecha la relación que llegó a haber una embajada comercial permanente de Ugarit en la capital hitita.
Volvamos al pecio de Uluburun. Esto es lo que transportaba el pecio. 354 lingotes de cobre y 20 de estaño, y ya habéis visto el tamaño de los lingotes. ¿De acuerdo? Lingotes de vidrio, ébano, marfil, ámbar, huevos de avestruz, oro, resina de terebinto, es decir, mercancías de todo el mundo conocido en la época. También llevaba cosas de la tripulación, como curiosidad, una deidad protectora marítima que evidentemente no consiguió cumplir su función. 3 balanzas con 7 juegos de pesas de 4 sistemas métricos distintos. Es decir, llevaban el conversor de moneda en el bolsillo. Como hacemos ahora cuando cogemos el móvil y decimos, ¿cuántos euros son 17 dólares? Comerciaban con todo el mundo, por supuesto, de forma ventajosa. Y tablillas para escribir, que no son de época romana, son mucho más antiguas. Olvidad ese otro prejuicio de que todo el mundo era analfabeto y solo los escribas sabían escribir. Aquí tenéis los famosos lingotes. ¿Y qué es lo importante del estaño de Uluburun? Pues el estaño tiene varios isótopos estables. No todas las minas tienen la misma proporción de isótopos. Cuando se analizó el estaño de Uluburun, se descubrió que procedía de sitios tan distintos como Cornualles, Bohemia, los Balcanes y las repúblicas centroasiáticas. Imaginaos la red comercial necesaria para garantizar eso. Este es el mapa de la ruta asiática, la que siguió el pecio de Uluburun y el punto exacto donde naufragó. Y, como ya no puedo evitar hablar de los hititas, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver algo sobre ellos. Ya veréis por qué, más importante de lo que parece. Hay una ruta comercial hitita que garantiza el grano de Egipto. El principal valedor de los hititas eran los egipcios. Fueron mucho más tiempo aliados que enemigos, aunque tengamos esa imagen también producto de la película. ¿De acuerdo? El trigo de Egipto salía del delta, recorría toda la costa de Oriente Próximo, incluyendo, cómo no, Ugarit, y llegaba a la ciudad actual de Silifke, que es la antigua Ura. Recordad, trigo a través de la costa y a través de Ugarit y del puerto de Ura. También llegaba a través de Ugarit el trigo de Siria. Los hititas eran un país deficitario en producción de alimentos. Los hititas comerciaban también con vinos, resinas y aceites perfumados de Creta, y a través de Ugarit, siempre Ugarit, cobre de Ergani, estaño de Elam y el comercio a larga distancia de aquel complejo que habéis visto en las repúblicas centroasiáticas. Hati también le vendía cosas a Egipto, aceite, aceites especiales perfumados. Hay un papiro en una fiesta en la que se mencionan no sé cuántos tipos distintos de aceites para una fiesta del faraón, que parece cuando te vas al club del gourmet y compras aceite de romero, aceite de trufa, aceite de... Pues esos aceites se fabricaban en Anatolia, no en Egipto. Resinas aromáticas, objetos de plata labrada, metales, muchos metales, Egipto era importador de los mismos, y tropas auxiliares. Y fijaos en este nombre, en hitita, tropa auxiliar se dice shardía. Qué casualidad, luego lo veréis. ¿Y por qué minerales? Porque, salvo el estaño, vaya por Dios, Anatolia es muy rica en todos los minerales que os podáis imaginar. Pero el dinero es el dinero. Aquí tenéis, en un acto de cinismo absoluto, la carta de Shupiluluma a Ajenatón. No es que Shupiluluma y los egipcios tuvieran precisamente muy buenas relaciones, de hecho estuvieron en un estado de guerra total, y sin embargo, fijaos la carta de Shupiluluma a Ajenatón que se conserva en el Amarna. Mi hermano, ascendiste al trono de tu padre justo en el momento en que tu padre y yo intercambiábamos regalos de paz. Es por eso que debemos ser amigos. La demanda que expresé a tu padre, del mismo modo la expresaré a mi hermano.
Debemos implementar nuestra amistad. Mi hermano, no rechaces aquello que fue requerido a tu padre. Nuestras tropas se pueden estar matando, pero el dinero debe seguir fluyendo. Del mismo modo que hoy mandamos ayuda militar a Ucrania mientras compramos hidrocarburos a Rusia, o mandamos ayuda humanitaria a Gaza mientras vendemos armas a Israel. El dinero es el dinero, y ni siquiera la guerra debería detenerlo. Y también están los productos de las islas del Egeo, ¿de acuerdo? Pero vamos al Mar Negro, que a pesar de su nombre, que en griego ponto euxino es mar hospitalario, es un mar bastante poco hospitalario. Como veis, al Mar Negro llegan la ruta del ámbar del norte llegan también pieles y sobre todo a través de los grandes ríos, metales, valiosísimos metales, tanto de Europa como del Cáucaso. Y efectivamente, la cuenca del Danubio, el norte de Anatolia y la actual Georgia son ricas en cobre. Ahí llega el estaño de Bohemia, y todo estaño es poco. El Mar Negro es rico en madera, valiosísima para la construcción. Crimea y Ucrania son regiones cerealísticas, lo habéis descubierto en la reciente guerra. El Mármara y la bahía de Troya son ricas en pesca. Los ríos que desembocan en el Mar Negro conectan con el norte de Europa, pieles, ámbar, y el Mármara solo es navegable de forma ocasional. De ahí el contorno de los estrechos que, como dijimos en otra clase, llevaba a cabo la ciudad de Troya. Y vamos a hablar, otra digresión, pero no es tanto, de la teoría de Linkoff. Aquí tenéis la referencia bibliográfica, es un estudio muy interesante, se basa en la llamada teoría de redes. Los que habéis jugado de pequeños al Otelo, que ponías una ficha blanca en otro, otra ficha blanca en otro y les cambiabas el color a todas. Las damas chinas, que es el Go. Pues la teoría de redes es algo parecido. Estudia los nodos que conectan entre sí a través de redes. Y tenemos los nodos, tanto políticos como comerciales, de esta época. Linkoff et al. Analizaron la documentación de la época, el volumen de intercambios comerciales y calcularon las dos capas, teniendo en cuenta que para que un nodo sea estable debe serlo en las dos capas y que un nodo colapsa si pierde suficientes enlaces. Entonces, las capas comercial y política son interdependientes. Si falla una, falla la otra. Si falla el Estado, falla el comercio, pero si falla el comercio, falla el Estado. Y si dos nodos colapsan simultánea o casi simultáneamente, puede ser más catastrófico que si solo falla uno. ¿Recordáis ese chiste de nuestra infancia del científico que le va arrancando una a una las patas a la araña y le va diciendo, araña, ven? ¿Con cuántas patas puede moverse una araña? Para ser estable, un nodo debe serlo en ambas capas, como ya hemos dicho. Para ser estable en la capa política debe tener al menos dos nodos. Y para ser estable en la capa comercial debe conservar al menos un tercio de sus relaciones comerciales. Si cae un nodo, pues se dedicaron a jugar, como con la araña, anulando un nodo y haciendo una simulación matemática de qué pasaba. El artículo es muy largo, son matemáticas puras. Luego quitaban otro nodo, luego quitaban dos a la vez. Y los resultados fueron que, si quitaban un nodo, en 8 de los casos no pasaba nada, si solo quitaban uno. Salvo si eran los griegos y los hititas, que se producía un daño del 10%. ¿Qué pasa si quitamos dos? 45 combinaciones no tenían daños, 15 combinaciones tenían algún daño, una combinación, que era que cayeran a la vez Egipto y Ugarit, provocaba daños graves, y había dos combinaciones de solo dos nodos que eran catastróficas, y ahora las veremos. Y si quitaban a la vez 3 o 4 nodos, ya era la hecatombe, especialmente si los 3 o 4 nodos incluían una de estas combinaciones. La primera combinación era que cayera a la vez Hatti y Egipto, cosa que sabemos que no sucedió. Entre otras cosas porque ni el Labarna de los hititas ni el faraón de los egipcios eran tan tontos y sabían que su supervivencia dependía del comercio recíproco. Aquí tenéis el mal llamado
Tratado de Kadesh, de amistad eterna entre Hatti y Egipto. Pero la otra combinación peligrosa era que cayeran a la vez Hatti y Ugarit. ¿Qué sucede? Que como en una infección o mordeduras de zombies, el daño se va extendiendo. Y sabemos que sí sucedió, porque más o menos al mismo tiempo Ugarit fue destruida por un atacante desconocido y el imperio hitita sufrió una hambruna y su capital fue abandonada. Primero cayeron Hatti y Ugarit y la infección se extendió a Anatolia, Chipre y los cananeos. Luego, una vez caídos estos tres nodos, la infección, perdonad este símil, se extendió a Grecia y Creta. De ahí acabó tocando a Egipto y después de Egipto a Siria y Babilonia. Cuanto más tardía fue la enfermedad, menos daños se sufrieron. Egipto quedó tocado pero no hundido, Asiria y Babilonia sufrieron menos daños, pero los primeros en caer fueron completamente destruidos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en decadencia por muchas causas. ¿Hubo un cambio climático? Sí, lo hubo. Hubo un cambio climático. ¿Qué provocó? En realidad se asume que lo que sucedió en realidad fue un recrudecimiento del Niño en Chile, nada menos. Cuando se recrudece el Niño se debilita el monzón. Las lluvias de los vientos debilitados no llegan a atravesar el continente. Hubo una sequía en el llamado Mar de Hierba. El Mar de Hierba son las repúblicas centroasiáticas, sur de Rusia, Ucrania, y eso provocó migraciones en dominó, de pueblos que cayeron a la vez sobre China, el Indo, Mesopotamia y los Balcanes. También hubo sequías y hambrunas en el Mediterráneo, que provocó agitación social. La gente se enfada cuando tiene hambre, que se lo pregunten a María Antonieta. Hubo menos producción son menos tributos son menos ingresos para Palacio, menos ingresos para Palacio es un ejército y una marina debilitados. Lo cual, en primer lugar, te hace más débil ante un invasor, pero no solo eso, en la época la mayor parte de los ejércitos eran profesionales o mercenarios. ¿Qué pasa si a un ejército de mercenarios dejas de pagarle? Y, por supuesto, la caída del ejército y de la marina también provocó una inseguridad que supuso una caída del comercio. ¿Y hubo invasiones? Sí, las hubo. Esto es un mapa aproximado de lo que sucedió. Aquí tenemos a los ilirios que empujan a los dorios, que empujan a los griegos. Los tracios, que empujan a los frigios, que empujan a los cascas, que atacan a los hititas. Pero fijaos, verdes invasores, rojos desplazados internos. Con la vieja idea de los pueblos del otro lado del mar que proceden del lejano norte, podéis comprobar que hay invasores, hay flechas verdes que no vienen del norte. Y sobre todo, que hay más flechas rojas que verdes. ¿Verdad? Así es que vamos a empezar por Anatolia. Cuidado con este mapa. Fijaos en esta región, Luca, porque es el primero de los pueblos del mar, no es del lejano norte. Los Luca aparecen como piratas del Mediterráneo, documentados desde 200 años antes de que esto suceda. Fijaos también aquí, Ura, Ugarit, dos pueblos muy importantes. Empezaremos por los anatolios, y los hititas tenían puntos débiles. Primero, que era un imperio heterogéneo a base de estados vasallos. No era un estado férreamente unificado como era Egipto. Problema demográfico. Anatolia estaba poco poblada, producía pocos alimentos. Se alimentaba del trigo de Egipto, fundamentalmente, y del de Siria. Que los metales estratégicos estaban en fuentes periféricas, que dependía demasiado del comercio, que estaba rodeada de vecinos hostiles y que tenía una marina de guerra deficiente. Hubo una guerra civil hitita cuando Muwatalli II, el héroe de Kadesh, murió sin hijos de primer rango, traducido, hijos de la esposa real.
De modo que nombró heredero a un hijo de segundo rango, dicho finamente, el hijo de una concubina, que fue destronado por su hermano Hattushili. Pues esa división provocó una lucha dinástica que se alargó durante todo lo que quedó de historia hitita. Por otra parte, el reino de los hititas estaba en un estado de guerra continuada, no con Egipto, olvidada Sinué el egipcio y esas lamentables películas. El imperio hitita tenía continuos choques con los griegos por el control de los territorios costeros, que presionaban por el oeste y por el sur. Los vasallos estaban continuamente cambiando de bando. De esto hablamos cuando dimos la charla sobre la guerra de Troya. Asiria, que siempre aparecen los pobres como los malos, están presionando desde el este. Y los montañeses indómitos, que nunca han sido sojuzgados, presionan desde el norte. Todas las costas del reino de los hititas están en continua guerra con los griegos. Curiosamente, para quienes tenemos una educación grecorromana, los menos civilizados de la época eran los griegos. Barry Strauss dice que los griegos eran los vikingos de la Edad del Bronce. Entonces se produce la decadencia de Hatti. Para empezar, la derrota de Nigirilla frente a los asirios, a la que sigue otra guerra civil con Kurunta y Tarhuntasa, y la pérdida de los valiosos territorios costeros, incluyendo el puerto de Ura. Tarhuntasa es la región sur de Anatolia. Ya hemos dicho que Muwatalli II tenía dos hijos, el futuro Mursili III, el que fue destronado, y un hermanito, Ulmiteshu, el futuro rey Kurunta de Tarhuntasa. Muwatalli trasladó la capital, nombró heredero al mayor de sus dos hijos, pero el pequeño se quedó en la antigua capital con el tío. Cuando estalló la guerra civil entre tío y sobrino, ¿qué hizo el hermano? Pues tomó partido por su tío, no por su hermano. Hattushili se lo agradeció dándole un reino con grandes privilegios y alentando la amistad con su propio hijo, el siguiente rey de los hititas. Maravilloso, dos primos en dos reinos vecinos y aliados. ¿Qué puede salir mal? Aparte de que Kurunta sea hijo de un rey y hermano de un rey, ¿qué puede salir mal? Así, tenemos estos dos textos hititas en los que se confirman los grandes privilegios que se le dieron a Kurunta, ¿de acuerdo? Fijaos que dice, por encima del rey de Tarhuntasa, sea más grande solo el príncipe heredero, por lo demás, ninguno sea más grande. Y por el este estaba subiendo el enorme imperio que en esta época ya era Siria. Hemos hablado de la derrota de Nigirilla, pues durante el reino del primer hijo de Muwatalli II, los asirios habían avanzado sobre los restos de lo que otrora fue un gran imperio, Mitanni. Y el último resto es atacado por el rey Tukulti-Ninurta. Tudjalila IV responde, es derrotado, los asirios conquistan lo que queda de Mitanni, fueron los asirios, por favor, olvidad la novela Sinué el egipcio, no fueron los hititas, fueron los asirios. Arrebató Melid a los hititas, que era su principal fuente local de cobre. Como consecuencia de la derrota se produjo un golpe de estado contra el rey y Hatti se enzarzó en una guerra para conquistar Chipre, que es la otra gran fuente de cobre. Kurunta I, hijo de un rey, hermano de un rey, se nombró a sí mismo rey, ocupó la capital, fue derrotado, pero se encastilló en su reino periférico, ahora independiente, que no se recuperó hasta varios reyes hititas después. Es decir, el sur de Anatolia, por donde llega todo, ya no está bajo el control de la familia real. Los últimos reyes hititas tienen que hacer frente a rebeliones en casa, a campañas en Occidente contra los griegos, reconquistan Luca, importante, reconquistan Tarhuntasa, tienen batallas navales en Chipre, la antigua Lasilla, y sufren terribles hambrunas.
hasta el punto de que Merneptah envía a Grano Egipto para, según sus propias palabras, mantener vivo al país de Hatti. Y se conserva una petición urgente de barcos a Ugarit para llevar trigo de donde sea. Y por supuesto están los cascas y algunos de los pueblos del mar. Efectivamente, se había reconquistado Tarhuntasa y se había reconquistado Chipre, pero eso ya no fue bastante. Durante mucho tiempo, la pérdida de puertos del sur y de Chipre supuso escasez de cobre. Fijaos lo que dice Xupiluliomas II, nada que ver con el primero, que era el gran rey. El enemigo está sobre nosotros y no hay cobre puro. Búscalo en cualquier sitio donde tú puedas obtenerlo y envíamelo. Y el sistema colapsa hasta tal punto que el gran rey ya no puede ni siquiera cuidar de sus vasallos. Este es el último texto que se conserva del último rey hitita. Es absolutamente patético. Si el rey está preocupado porque no queda ni un funcionario de palacio y no queda nadie para inyuntar los caballos y no le queda casa donde entrar, en una situación así, tú deberías preocuparte aún más por tu rey. Y si la situación llega a tal punto de gravedad para el rey, que la auriga salta del caballo, que el mayordomo huye de la cámara, que no queda ni un solo perro, tanto más deberías preocuparte por tu rey. El rey no solo no puede ayudar a sus vasallos, tiene que reclamar insistentemente la ayuda a sus vasallos. Y lo veréis en la última carta del último rey de Ugarit. Vamos ahora con los griegos. Este es el mapa de los reinos de la época. Aquí tenemos los dos grandes focos de poder de la época, Tebas y Micenas, ¿de acuerdo? Durante la mayor parte de la era, la capital de los griegos ha sido Tebas, ha sido la principal potencia de los Ajiyawa. Pero un par de generaciones antes hay un cambio de equilibrio de poder. El poder se desplaza desde Tebas hasta el Peloponeso, a través de las guerras que sostiene el Argólide contra Tebas, y que la tradición griega rememora en los 7 contra Tebas y en la guerra de los epígonos, lo cual provoca emigración de contingentes de refugiados. Empezamos, y habrá más. De hecho, los aqueos de Miletos, que era una colonia de Tebas, y de Tebas, aparecen como mercenarios de los libios en el año 5 de Merneptah. Esta es la frase de la Ilíada en la que se recuerda a Micenas que hemos destruido Tebas. Ya vamos con una constante, fijaos bien, Hatti, guerra civil, griegos, guerra civil. ¿Qué cosas? Hay una hipótesis alternativa, discutible, pero a tener en cuenta, que dice que la decadencia se debería al aumento del comercio privado que debilitó los ingresos de los palacios. Entonces, no es Argos, que había capitaneado la guerra contra Tebas, quien consigue la supremacía, sino Micenas, que se expande tanto por la guerra como creando una red de alianzas familiares. Vamos ahora a recordar a otro rey hitita, Tudalía. Tudalía derrota a los aqueos en el río Seja, les da una paliza inmensa, los echa para siempre de Asia. Arrebata Mileto, que era una colonia que había sido griega desde los tiempos de los minoicos. Repone al rey de Troya. Troya ha estado también cambiando de bando entre griegos e hititas a lo largo de todo este tiempo. Y tenemos constancia del primer bloqueo comercial de la historia. Un bloqueo comercial entre asirios y aqueos, que es el Tratado de Sausgamuba de Amurru. Y, por supuesto, conquista Chipre. Ahora, los que se han quedado sin cobre y sin comercio son los griegos. Estos son dos textos hitita, el primero narrando la conquista de Chipre y el segundo estableciendo el bloqueo comercial, fijaos bien, que no lleguen los barcos de Ajiyawa. De manera que sin cobre ni estaño, mientras los antiguos pecios transportaban toneladas de metal, los pecios de la época tienen
cacharros de bronce y materiales para fundirlo en el propio barco. Los orgullosos piratas griegos que aterrorizaban al mundo se han convertido en pobres chamarileros que mendigan chatarra para conseguir el bronce que necesitan. De manera que, como ya hemos dicho, acaban de mercenarios de los libios, ni siquiera de mercenarios de un gran imperio, de mercenarios de los libios. Y, por supuesto, el canto de cisne de esta situación es la guerra de Troya, el último intento de los griegos por ser alguien. La civilización micénica, que nunca me ha gustado ese nombre, porque los micénicos nunca se llamaron a sí mismos así, se llamaban aqueos o dánaos, cae por la rivalidad con el imperio hitita, por las hambrunas, por la pérdida del comercio por los pueblos del mar, por el desgaste de la guerra de Troya, por inestabilidad política. Todos recordáis el ciclo de los retornos, Clitemnestra matando a Agamenón, y por la invasión de los dorios. Y todas estas campañas han provocado más desplazados. Las campañas de los últimos reyes hititas provocan desplazamientos entre los cuales estarían los Sherden, los Luca, que son licios, recordad que han reconquistado Luca, los Shekelés, que se dice que pueden ser de Cilicia o del norte de Siria, los Hueshes, los Sheker de Tarjuntasa y los Tursa, de los que se ha dicho que podrían ser de Tarsa en Cilicia. Pero la hipótesis alternativa es que estos desplazados huían de la guerra de Troya, que los Teres serían los troyanos, que los Sheker serían los teucros. Con esto no hay duda, los Peleset son los pelasgos. Y que los Shekelés no serían de Kishubagna, sino los de la batalla del río Sheja. Hay localizaciones discutibles, pero todos los pueblos que aparecen en las listas egipcias, todas las localizaciones propuestas, todas son de Anatolia. No eran invasores del lejano norte, eran refugiados locales. Así es que los ataques de los pueblos del mar fueron efectos colaterales del enfrentamiento entre dos grandes estados. De hecho, existe una coincidencia entre el ataque de los Peleset a Sidón y la conquista de Troya por los aqueos. Y tenemos Egipto, claro, no vamos a no hablar de Egipto, que también está en una fase débil, porque a la muerte de Merneptah hay un caos sucesorio, un golpe de Estado. Os está sonando todo esto, ¿verdad? Una guerra civil y un cambio de dinastía. Y una reina que emplea como mercenarios a pueblos extranjeros, que son los pueblos del mar. ¿Os habéis dado cuenta de la constante? Hititas, Grecia civil, griegos, guerra civil, Egipto, guerra civil, cambios dinásticos, inestabilidad social. Y así los pueblos del mar arrasan las costas de Anatolia, Chipre y Siria Fenicia, acaban con el comercio, son detenidos 2 veces en Egipto y se asientan a lo largo del Mediterráneo. Este es el famoso relieve de Medinet Habu y su calco, que se lee mucho mejor. La inscripción dice que los países extranjeros conspiraron en sus islas y todos los pueblos fueron removidos y dispersos en la refriega. Ningún país podía sostenerse frente a sus armas. Es decir, estamos narrando un caos global. Todo el mundo conocido ha caído. Y fijaos en los nombres: Peleset, Sheker, Shekelés, Denien y Hueshes, países unidos. Estos son algunos de los relieves, ¿de acuerdo? Estos son los más reconocibles, que son los Peleset. Y esta es la lamentablemente triste carta del último rey de Ugarit. Fijaos lo que dice: Padre mío, han llegado ahora barcos enemigos, han incendiado mis ciudades y han llevado acciones nada buenas, que eufemismo más bueno, en el interior del país. ¿No sabe mi padre que todas mis tropas se encuentran en el país de Hati y que todos mis barcos se encuentran en el país de Luca? Hasta el momento no han regresado y el país se encuentra abandonado. Que mi padre lo sepa.
Ahora son 7 los barcos enemigos que han venido y han causado desgracias. Si hay otros barcos enemigos, infórmame para que lo sepa. Un buque de guerra de la época transportaba 50 hombres. La poderosísima Ugarit, con su enorme flota, es destruida por 350 hombres. ¿Cómo es eso posible? No ha sido una gran invasión de pueblos con superioridad numérica y armamentística. Es un país debilitado, porque todas sus tropas están asistiendo a su señor, porque ya no le quedan barcos, no le quedan tropas. El caos ha llegado antes que los invasores. Este es el Nostos, el regreso de Menelao. Fijaos estos 2 párrafos, del tercer capítulo de la Odisea y del cuarto. A Egipto, las proas azules de otros 5 barcos llevó la corriente del viento y las aguas. Quedó allí Menelao entre gentes extrañas, haciendo con sus naves botín de viandas y oro. No son extranjeros de muy lejos, son griegos y lo reconocen. ¿Hay algún abogado en la sala? Los abogados dicen que cuando alguien dice algo que le perjudica es porque es cierto. Y fijaos lo que dice más adelante. De los hombres, quizá alguno podría competir conmigo, o quizá no en riquezas. Las he traído en mis naves y llegué al 8º año, después de haber padecido mucho y andar errante mucho tiempo. Errante anduve por, fijaos las localizaciones, Chipre, Fenicia y Egipto. Llegué a los etíopes, a los sidonios, a los erembos y a Libia. Mientras andaba yo errante por allí reuniendo muchas riquezas, otro mató a mi hermano. Menelao acaba de confesar el periplo de los pueblos del mar. Pero no solo, porque tanto en la Odisea como en la Ilíada, además de los aqueos, aparecen 2 estancias pacíficas de Menelao en lo que él llama la Tebas de Egipto. Esta, en la que su mujer y él están felices recibiendo regalos de lo que parecen ser 2 griegos afincados ya en Egipto, que eran muy ricos. Y esta otra descripción, cuando Helena está drogando a Menelao con su nepentes, diciendo que estas drogas las ha obtenido cuando estaba en casa de la egipcia Polidamna. Luego Menelao, además de un pirata libre, ¿no sería uno de los mercenarios de la reina Tuosret? Y Odiseo, más aún. Esto es de la Odisea del capítulo 14. Impulsábame el alma de nuevo a llegar hasta Egipto. Equipé 9 barcos. A la 5ª jornada llegamos al Nilo de aguas caudalosas. Detuve en el río mis buenos bajeles y a un tiempo enviaba por delante unos pocos vigías que viesen la tierra. Pero ellos, cediendo a su impulso y coraje, empezaron a robar las hermosas campiñas de aquellos egipcios, arrastrando a mujeres y niños, llevando a la muerte a los hombres. Corrió a la ciudad enseguida la alarma y las voces de guerra. Su hueste llegó con la aurora. Todo el campo inundóse bien pronto de carros e infantes y destellos de bronces. Y Zeus, que se goza en el rayo, infundió en mis amigos funesto pavor. Ni uno solo resistió frente a ellos. Si Menelao nos ha contado el periplo de los pueblos del mar, Odiseo está confesando Medinet Habu. Y lo dice él. Volvamos a Egipto. Ya sabemos que en el año 5, en la batalla de Perir, encontramos a los Iquish. Recordad que los griegos se llamaban a sí mismos aqueos. Que en el año 8 de Ramsés III están los de Nien. Recordemos que los griegos se llaman a sí mismos dánaos. Y una cosa, en las listas egipcias no aparecen nunca a la vez Iquish y Denian, porque son los mismos. Todos utilizamos a veces arcaísmos para referirnos a un pueblo vecino y utilizamos nombres en desuso, como cuando decimos el primer ministro galo, el presidente luso, el canciller germano. Es una costumbre normal en la lengua diplomática, pero no decimos a la vez alemanes y germanos. Y están los peleset, los filisteos. Los filisteos que fabrican una cerámica micénica, usan armas micénicas. Ya hace más de medio siglo, casi un siglo, que se ha descrito que probablemente las palabras egipcias para filisteo y para Pelasgo sean en realidad la misma. Y Pelasgo es el nombre que tienen los heládicos pregriegos
muy helenizados, es el nombre de los habitantes de las islas y es el nombre de algunos de los habitantes de Creta. Entonces, estos Peleset, tras ser derrotados en el delta, vuelven sobre sus pasos y le dan nombre a Palestina. ¿O no? Quizá no volvieron tras sus pasos tras la derrota. ¿Por qué? Podríamos estar ante una rebelión de tropas auxiliares, dado que los filisteos, antes de Medinet Habu, ya habían saqueado Sidón desde el sur. ¿De acuerdo? Y que en la descripción de la batalla terrestre, a diferencia de otros pueblos, lo que se dice de los Peleset es que están a la espera, escondidos en sus ciudades. Y no solo eso, en la guerra libia de 1179, los Peleset están entre las tropas auxiliares de los egipcios. Es decir, buena parte de los pueblos del mar no eran extraños desconocidos, eran pueblos que ya eran conocidos en la región, o bien de la región, o bien asentados desde hacía generaciones. Y esto le llamé en su día una hipótesis descabellada, pero luego añadí el paréntesis. Porque esto se me ocurrió en su momento leyendo la Biblia y luego encontré a otros autores que habían pensado lo mismo que yo. ¿Qué le vamos a hacer? Todo está inventado. En el libro de Josué, si lo leéis, veréis que solo 11 de las tribus reciben tierras. La tribu de Dan no está en el reparto. La tribu de Dan aparece tardíamente, sus tierras están en territorio filisteo y luchan contra los filisteos. Todas las tribus luchan contra los cananeos, excepto Dan, que lucha contra los filisteos. Y son los únicos cuyas tierras lindan con el mar. Luego, la tribu de Dan, en realidad, son griegos. Son los danaitas de las listas egipcias. De hecho, ¿no le encontráis mucho parecido a Sansón con Hércules? Y luego tenemos a los Sherden. Los Sherden aparecen como mercenarios del rey de Biblos, nada menos que en las cartas de la Marna, muy anteriores a esta época. Aparecen como piratas en el delta del Nilo, derrotados por Ramsés II, el mismo que luego los utiliza como parte de sus tropas en la batalla de Cadés. Y aparecen como tropas auxiliares de montañeses del norte de Anatolia, los Casca, enviadas como regalo, formando parte de tratados de paz entre las potencias de Anatolia Occidental o de los hititas. Y recordad, Shardia en hitita es tropa auxiliar. De hecho, estos son los Shardia, tal y como aparecen en Medinet Habu, con sus característicos cascos con cuernos. Estos Shardia terminan, son originarios o de Sardes o de Sardedos o los Casca, y terminan en Cerdeña. Cuidado, porque mucha gente confunde el nombre de los lugares a los que posteriormente bautizaron con su llegada con un supuesto origen. Y hay teorías absolutamente, voy a evitar términos malsonantes, sobre invasores del occidente del Mediterráneo yendo a Oriente, que si la Atlántida, que si... No. Los nombres a los que rebautizan son sus destinos, no sus orígenes. Los sardos terminan en Cerdeña, creando la cultura nurágica. Esto es un barco ceremonial de Cerdeña, y si algún día tenéis la ocasión de visitar el Museo de las Civilizaciones de Turquía, veréis que el arte nurágico de los sardos es casi indistinguible del estilo del arte hitita. Es decir, si algo tenemos claro es que los sardos vienen de Anatolia y terminan siglos después en Cerdeña. Algo parecido sucede con los Tursha. Se ha propuesto que proceden de Tirsa, en Lidia, que vendría del nombre hitita de la llanura troyana, que es Taruisa, o de la ciudad de Tarso, de donde era San Pablo. Y como destinos aparecen en Tartesos, repito, destino, no origen. Y en Etruria, que la tradición romana equiparaba a los troyanos de Eneas llegando a Italia. Recordad la Eneida de Virgilio.
Los shekelés, recordad, el río Sheja, terminan en Sicilia, dando nombre a la isla y formando parte de uno de los 3 pueblos que los habitaban, los sículos. Esta diapositiva me gusta ponerla casi al final porque demuestra que el mundo antiguo había desaparecido. El pecio de Uluburun, de 20 toneladas, y era un barco pequeño, llevaba una gran variedad de productos, entre ellos productos de lujo. Los pecios posteriores son monotemáticos y de escaso calado. El gran mundo, el gran comercio había desaparecido para siempre. Y pensad, ¿somos tan distintos a ellos? Ya no dependemos del estaño, pero dependemos del litio, de las tierras raras. La globalización nos afecta en muchos aspectos. China deja de fabricar chips y nosotros dejamos de fabricar coches. Un país del sudeste asiático cede sus manufacturas y no podemos tener teléfonos. Tenemos rutas comerciales de bienes de primera necesidad, como la tenían los hititas de los egipcios. Cereales de Ucrania, recordad, al principio de la guerra hubo una hambruna en África. Abonos. Tenemos puntos frágiles del transporte, en Yemen, en Somalia, como podría haber sido las rutas comerciales de la antigüedad, y seguimos enzarzados en guerras y errores políticos, con líderes que no son tan inteligentes como en su día lo fueron ni los egipcios ni los hititas. Pero es muy fácil echarle la culpa a un enemigo extranjero. Estos son sucesivos recortes de prensa. Primer recorte de prensa. Jeff Bezos felicita a Trump por su extraordinario regreso político y le desea gran éxito. Siguiente recorte de prensa. Esta es la ingente cantidad de dinero que han perdido tras la llegada de Trump al poder. Siguiente recorte de prensa. Choque entre Trump y Jeff Bezos. Bezos quiere poner en Amazon cuánto le cuesta el sobrecoste de los aranceles. ¿Cuál es el último recorte de prensa? El dueño tiene lazos en China. Siempre es más fácil buscar un enemigo externo que ser conscientes de nuestra propia debilidad y de nuestros errores. ¿Estamos condenados al fracaso? Depende. En el 1200 antes de nuestra era hubo un cambio climático que ellos no podían saber que estaba sucediendo. Nosotros sí. Se enzarzaron en guerras estúpidas, tuvieron malestar social, tuvieron líderes ineptos, gestionaron mal crisis migratorias con pueblos desplazados. Pues volviendo a Linkoff, en su colofón, dice: la sociedad moderna podría aprovechar las lecciones históricas para fomentar una mayor robustez y resiliencia ante las amenazas acumuladas. Nuestro trabajo demuestra que los colapsos de las civilizaciones son prevenibles. No estamos necesariamente destinados al colapso. Si seguimos negando el cambio climático, si seguimos gestionando mal las crisis migratorias, si seguimos enzarzándonos en guerras estúpidas, si ponemos trabas al comercio, estaremos tan perdidos como lo estuvieron en el 1200 antes de nuestra era. Si hacemos las cosas bien, tenemos un punto de salvación. Muchas gracias por vuestra atención.